Paz a vosotros. Nos encontramos en nuestra primera porción semanal y llamó esta porción del libro de Levítico y estamos en nuestra cuarta lectura y pues vamos a leer nuestro capítulo 3. Ahora, hemos visto diferentes tipos de ofrendas que se traían al altar ante nuestro Dios. Vimos la ofrenda, sí, ya me acordé, de Olá, que decíamos, esto es en hebreo Olá y en griego se conoce más como holocausto. Quiere decir que se quema completamente todo entero, era consumido en el altar, quemado en el altar. Después vimos la ofrenda de oblación de alimentos para aquel que no tenía los suficientes recursos como para llevar un animal al altar, pues podía llevar lo que era harina con aceite, esta mezcla, y pues era consumida parcialmente por el sacerdote. Y ahora vamos a ver un tercer tipo de ofrenda. Esta ofrenda se le llama de paces y pues refleja la paz, de ahí su nombre. El individuo lo trae de una manera voluntaria, puede ser un individuo o un conjunto de individuos que lo traigan de una manera voluntaria, reconociendo las bondades que Dios tiene para con ellos. Trae la paz para con las personas, no solamente para el que lo ofrece, porque esta ofrenda era consumida por todas las partes. Se quemaba una parte en el altar, una parte era consumida por el sacerdote o los sacerdotes y otra parte era consumida por el dueño o por quien traía esta ofrenda. Entonces decíamos, traía la paz a todas las partes. Decíamos, esta ofrenda es para reconocer las bondades, la fidelidad que tiene nuestro Dios para con su pueblo. Ahora, en hebreo deriva la palabra shelamim, de la palabra shalom, que significa paz, pero también deriva de la palabra shelemut, que significa integridad o perfección, ya que la persona que trae esta ofrenda no la trajo por necesidad de expiar por algún pecado, sino por el deseo voluntario de integridad y perfección, del cual gozaban después de haber traído la ofrenda aquellos que tuvieron el mérito de traerla. Y pues vamos a leer sobre esta ofrenda de paces. Dice el capítulo 3, verso 1. Y si un sacrificio de ofrenda de paces su ofrenda, si del ganado vacuno él acercare, si fuere un macho o si fuere una hembra, íntegro lo acercará ante Dios, y apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la entrada de la tienda del encuentro, y arrojarán los hijos de Aarón, los sacerdotes, a la sangre sobre el altar alrededor. Y habrá de acercar el sacrificio de ofrenda de paces, una ofrenda ígnea para Dios, al sebo, el que cubre el intestino, y a todo el sebo que está sobre el intestino, y al par de los riñones, y a el sebo que está sobre ellos, que está sobre los ijares, y a la membrana que está sobre el hígado, sobre los riñones, la quitará. E incinerarán a él los hijos de Aarón en el altar sobre el holocausto que está sobre los leños, que está sobre el fuego, ofrenda ígnea de aroma que se acepta con complacencia para Dios. Y si del rebaño fuere su ofrenda para sacrificio de shelamim para Dios, sea macho o hembra, íntegro lo ha de acercar. Si un cordero él acercare a su ofrenda, y entonces acercará a él ante Dios, y apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y degollará a él ante la tienda del encuentro. Y arrojarán los hijos de Aarón a su sangre sobre el altar alrededor, y acercará el sacrificio de shelamim, una ofrenda ígnea para Dios, de su sebo el rabo entero, de enfrente del espinazo lo quitará, y a el sebo el que cubre a el intestino, y a todo el sebo que está sobre el intestino. Y a el par de los riñones, y a el sebo que está sobre ellos, que está sobre los ijares, y a la membrana que está sobre el hígado, sobre los riñones la quitará. Y lo incinerará el sacerdote en el altar, es alimento de ofrenda ígnea para Dios. Y si fuere cabra su ofrenda, entonces la traerá ante Dios, y apoyará su mano sobre su cabeza, y la degollará a esta ante la tienda del encuentro, y arrojarán los hijos de Aarón a su sangre sobre el altar alrededor, y traerá de éste su ofrenda, una ofrenda ígnea para Dios, al sebo que cubre a las entrañas, y a todo el sebo que está sobre las entrañas. Y a los dos riñones, y a el sebo que está sobre estos, que está sobre los ijares, y a la membrana que está sobre el hígado, sobre los riñones la quitará.
Los incinerará el sacerdote en el altar, alimento de ofrenda ígnea como aroma complaciente, todo cebo será para Dios. Y ahora tenemos el sello, la orden que da nuestro Dios, dice el verso 17. Un decreto eterno para vuestras generaciones, en todos vuestros asentamientos, todo cebo y toda sangre no comerás. Vemos que así como el cebo y la sangre son incinerados para nuestro Dios, pues quedan prohibidos para nosotros comerlos. Dice para todas las generaciones, en cualquier lugar que te encuentres, pues esta es, digamos, la advertencia o la recomendación que hace nuestro Dios, el precepto que manda nuestro Dios. Vamos a resumir un poco las partes del sacrificio que se queman en el altar. Explicábamos de el holocausto que era consumido entero. Los toros y cabras se va a quemar la grasa que cubre el estómago, la grasa del estómago, los 2 riñones, la grasa que hay sobre ellos, la grasa en las ijadas, el lóbulo del hígado y la parte del hígado. Si es un carnero, además de las partes ya mencionadas, se va a quemar la cola junto con la columna vertebral hasta los riñones. Todo esto se va a quemar en el altar. Y hasta aquí concluimos con nuestra cuarta lectura. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Pasa a vosotros.